El trazo errante. Siempre es una buena noticia hablar de Marc Chagall, lo hacemos muchas veces aquí en Radio Sefarad, pero en esta ocasión es aún mejor porque nos llega una exposición a uno de nuestros museos preferidos, el Guggenheim de Bilbao. Y para ello, para hablar de esta exposición que se titula Chagall, los años decisivos, 1911-1919, contamos al otro lado del micrófono con Lucía Aguirre, que es la comisaria de esta exposición, que no puede ser más apetecible, Lucía. Sí, la verdad es que es una exposición preciosa. Yo creo que la gente va a descubrir un Chagall muy diferente en algunos aspectos, porque se centra en un periodo de la vida de Chagall muy concreto, su primer viaje a París, su regreso a casa después de pasar por Berlín en 1914 después de hacer su primera gran exposición, y cuando llega a casa llega la Primera Guerra Mundial y se produce un cambio en el tipo de... Al llegar a París cambia el tipo de obra que estaba haciendo, pero al regresar a casa otra vez cambia, pero en determinados aspectos sigue manteniendo. Es un Chagall muy complejo, muy lleno de vida, pero al mismo tiempo que vuelve otra vez a sus tradiciones. Es una exposición tremendamente interesante que la gente va a descubrir un Chagall tal vez en algunos aspectos diferente, ¿no? Sobre todo cuando él relata lo que él llama documentos, que son esas obras que están reflejando lo que está pasando en aquel momento en Vítebsk en 1914 y en Rusia y todo lo que sucede a su alrededor, y que no se tratan de obras en las que que normalmente relacionamos con este tipo de obras de Chagall, que también están en la exposición porque también las sigue realizando en el periodo, ¿no? Que son esas obras que tienen un componente más lírico, donde vemos que sigue contándonos su vida, su historia personal, pero de una manera un poco más, como decía Apollinaire, pues un poco más sobrenatural, ¿no? Vemos un Chagall que retrata los desastres de esa guerra, lo que le está sucediendo a su pueblo. Es muy interesante. Es como dices, una manera diferente de acercarnos, de aproximarnos a este pintor que es uno de los preferidos, por lo menos en nuestro país, ¿no? Si hay una exposición de Chagall, va a ser un éxito seguro. Sí, es un artista que es muy atractivo para el público en general. También es un artista muy complejo, es un artista que tiene muchas capas y a simple vista resulta atractivo por su color, es el maestro del color. Cómo trata el color, cómo de repente vemos, aquí se va a poder ver los 4 rabinos juntos o los 4 ancianos, porque se ha llamado las obras de diferente manera, en las que vemos un rabino con la cara verde o una vaca de otro color, esta idea de que los elementos vuelen, pero también vamos a poder ver dibujos en tinta china negra que están mostrando un soldado que está partiendo para la guerra, o otra serie de elementos que no son tan característicos del Chagall que conocemos. Y eso va a hacer que entendamos la obra de Chagall y sus diferentes capas de una manera diferente, ¿no? Y luego además también al mismo tiempo nos está contando la historia de Europa, todo lo que está sucediendo a su alrededor, porque nos está contando cuando llega a París en 1911, coincide con el cubismo, con el orfismo, con Sonia Delaunay y Robert Delaunay, con una serie de artistas, y se ve la influencia que, por ejemplo, tiene el orfismo en su obra. También vemos la influencia que tiene el cubismo, pero luego más adelante vuelve a tomar temas como, por ejemplo, las fiestas religiosas de su pueblo, que coincide con la época en la que durante la Primera Guerra Mundial se producen los desplazamientos forzosos de los asentamientos judíos, de los Stedel. Se les desplaza desde sus pueblos que se encontraban en la zona limítrofe, en la zona de guerra, por orden del zar, y él está retratando su vida, ¿no? Lo que está sucediendo allí, las fiestas, una boda, un pequeño cortejo fúnebre, la fiesta del Sukkot, o un rabino con todos los elementos característicos de la oración, con la filactería o con el chal de oración, ¿no? Con el talit. Uh-huh.
Sí, ya puedes comprender que aquí en Radio Sefarad nos interesa especialmente ese aspecto de la obra de Chagall, que es lo que tú decías, que es el cronista de su propia historia y contándonos su vida, nos cuenta la historia con mayúsculas. Sí, realmente sí, porque además nos acerca. Lo que pasa es que Chagall, yo creo también mucho a la literatura yiddish. En muchas de las obras vamos a ver textos escritos que escribe su firma en hebreo, en yiddish, pero también con grafía latina. Al mismo tiempo también nos relata cuestiones de la vida diaria, que al final era un tema que para él era una cuestión de su propia identidad, era una cuestión etnográfica, era donde él había crecido en ese asentamiento de Vitex, los problemas que había tenido para poder acceder a una educación, para poder ser artista, para poder llegar a San Petersburgo simplemente. Y todo eso al final queda captado de una manera, pero siempre en el modo de Chagall, ¿no? Que es una especie como de... Yo creo que también está muy relacionado Chagall, cómo utiliza la pintura, es un poco como utiliza el lenguaje, ¿no? Es esa mezcla de identidades que él mismo tiene, ¿no? Esa mezcla de su propio idioma materno, el yiddish, que es una composición de varios idiomas, o también el hecho de que luego el francés se convirtiera en su primer idioma, pero tuvo que pasar por la mitad por el ruso. Todo esto, toda esta mezcla de culturas y de tradiciones y de su propio ser, de haber crecido en una comunidad hasídica como la que él creció, pues realmente se plasma muy bien dentro de la exposición. Y además la exposición ilustra muy bien que estamos hablando de un momento en el que también en la Rusia tras la Revolución de 1905 se produce un momento de ilustración muy importante dentro de lo que era la comunidad judía. Vemos gente importante como Maxim Vinaver, que era un abogado, que fue el primer elegido en la Duma en Rusia, que él fue quien le dio el dinero a Chagall para que pudiera ir a París. Entonces vemos todo, luego también la literatura yiddish, él ilustra libros de Pérez, por ejemplo, tenemos la ilustración que hizo para El Mago de Pérez. Hay cosas muy, muy interesantes, y además nuestro Departamento de Educación, en la parte complementaria de la exposición, ha dedicado un apartado especial al contexto, mostrando fotografías de Solomon Judovin que se tomaron en la época allí para ver cómo se vivía en aquellos años, y es muy interesante en ese aspecto y nos aporta mucho. Y el catálogo es una maravilla porque hay textos muy interesantes, pues por ejemplo, sobre la ropa que llevaban en la época, porque vestían así, o también cuestiones políticas, la época de la revolución, etcétera. Bueno, tenemos la suerte de que será una exposición larga porque se inaugura en junio, pero la podremos disfrutar hasta el 2 de septiembre. ¿Cómo la habéis estructurado, Lucía? Pues la hemos estructurado empezando con un retrato de Bela, de su mujer. Es el primer retrato que él realizó en óleo, que es una pieza que se llama Mi prometida con guantes negros. Partimos del retrato de Bela y luego vamos yendo hacia sus primeras etapas en París. Seguimos por las primeras etapas de París, pero a partir de 1914, cuando regresa, lo hemos ido estructurando más bien con un carácter más temático, porque al mismo tiempo que esté realizando sus primeros retratos de él y Bela juntos, porque hasta entonces él había hecho retratos de Bela, había hecho retratos de él, autorretratos, pero nunca había hecho de los dos. A partir de que se casan en 1914 surgen estas obras tan características que conocemos como el paseo, el cumpleaños, en las que, por ejemplo, en el paseo Bela es como una cometa en el cielo, pero al mismo tiempo él está haciendo sus dibujos sobre la guerra, en las que está dibujando el soldado herido, la enfermería, los soldados con panes debajo de los brazos, y luego también vuelve a un tipo de arte con el que nosotros normalmente no identificaríamos a Chagall, que es un arte de un corte mucho más. Los colores se corresponden con la realidad, las formas, no invierte las figuras, y se trata en ese aspecto como de un corte más clásico. Y luego tenemos otra vez el Chagall al que estamos en esta época, entre 1914 y 1918, que es cuando le nombran director
de las Artes para la región de Vitex, que construye la escuela del pueblo y que trabaja para que la gente tuviera acceso a lo que es el arte. En esta etapa él trabaja los diferentes temas que son importantes para él de una manera muy diferente. Y luego también, por ejemplo, hay 2 dibujos que son preciosos. Hay un dibujo que hizo para una escuela que fue un encargo que le hicieron para una escuela secundaria que estaba en una sinagoga. Nunca los llegó a realizar, pero el dibujo es una preciosidad. Y hay otro dibujo que es el dibujo para el cuarto panel que realizó para el Teatro Judío de Cámara de San Petersburgo. Y sí se realizaron, y esos hoy en día se encuentran en Rusia, pero está el dibujo que es el violinista, que es el violinista que dibujó para el cuarto panel, que era el que estaba relacionado con la música. Bueno, una exposición única. Nos has dado mucha envidia pudiendo estar tan cerca de estas obras. Afortunadamente vamos a poder disfrutar, como les decimos, mucho tiempo de este Chagall, Los años decisivos. Y antes de despedirnos, Lucía, te tenemos que preguntar, ya sabemos que es una cuestión complicada, pero imagínate, lo hacemos con todas las comisarias y comisarios que tienen la amabilidad de hablar con nosotros. Imagínate que te pudieras llevar una obra, un dibujo, un óleo de esta exposición. ¿Cuál sería? Mira, yo creo que me llevaría muchísimos, pero hay el dibujo ese preparatorio para el mural de la escuela secundaria es una preciosidad, y no es una obra que se ha visto muchas veces. Y me parece, aunque hay otras que también me llevaría, es que es imposible, pero ese pequeño dibujo que se llama el carrito, es un carrito de un niño, y es una absoluta maravilla. Pero bueno, es que es todo, porque también hay un autorretrato de él que es una preciosidad, de 1914, los 4 rabinos. Luego hemos conseguido reunir 2 rabinos porque él perdió parte de sus obras al quedarse en Rusia por motivo de la guerra durante 8 años, y algunas de estas obras las reprodujo. Entonces hemos conseguido la obra de 1912, que es el rabino según dicen el rabino, y la otra obra que realicé en 1923, que son casi idénticas, que se llama Tomando rapé, y son 2 piezas que cambian ligeramente el color y las medidas, pero que tratan el mismo tema. Y es muy interesante todo. Interesantísimo. Es muy difícil hacer una lección. Bueno, Lucía, nos ha encantado hablar contigo para que nos presentaras este Chagall, Los años decisivos. Enhorabuena y hasta muy pronto. Nada, muchas gracias, y espero que puedan venir a verla, porque es una maravilla, y ya hemos conseguido unir estas obras, que es muy difícil. Algunas han venido de Rusia, otras de Estados Unidos, han venido de los lugares más diversos, y gracias al trabajo de mucha gente y también a la colaboración de la Fundación BBVA hemos podido hacer esta exposición. Que no se deberían perder. Muchas gracias, Lucía. Gracias.